Hola, ¿cómo están amigos de Fronteras? Me da muchísimo gusto saludarlos en esta Fronteras número 19 en su tercera temporada. Seguramente para la próxima emisión podamos tener cambios también en el formato para una cuarta temporada. Otros quizá 18, 19 episodios que sin duda alguna han sido para mí un deleite poderlos hacer. Me da mucha felicidad el poder concentrarme para traerles a ustedes estos contenidos y trabajar junto con la producción de Telemax para poderle llevar a ustedes este programa que creo que ha sido de su gusto, así me lo han hecho saber, les agradezco mucho, les pido se comuniquen conmigo a través de correo electrónico, a través de las cuentas de Twitter, y ustedes saben que estamos en TMX Digital, en el Facebook y también en la señal en YouTube que nos permite llegar a más personas con estos contenidos que como ustedes saben son de interés precisamente porque nos informan sobre el entorno en el mundo. Y bueno, uno de los temas muy importantes para esta semana es precisamente que continúa el proceso electoral en los Estados Unidos y esta semana muy en particular es importante. ¿Por qué? Porque inicia la convención precisamente en Chicago. Hoy lunes a la hora de este programa, ya en su horario habitual de las 9 de la noche, una vez que terminaron las Olimpiadas, pues ya estamos viendo apenas las imágenes precisamente de la convención, obviamente que vienen ya de un mensaje de Kamala Harris, la candidata demócrata, quien hizo una serie de propuestas, apoyos de $25,000 a aquellas personas que vayan a comprar su primera casa, atacar el alza de precios de las cosas básicas en los Estados Unidos actualmente, y otras que han sido básicamente, pues muchas de ellas de estímulos. Obviamente hay críticas, porque pues obviamente el tema del déficit presupuestario de los Estados Unidos es un tema muy importante a cuidar y obviamente en este caso las políticas que propone al menos Kamala Harris en este momento tienen que ver principalmente con otorgar apoyos de diferente índole, entre ellos lo que tienen que ver con medicinas. Y bueno, como les decía, la ciudad de Chicago, que es una ciudad histórica en los Estados Unidos y para las convenciones demócratas, en los 60 recordaremos hubo una convención en ese estado precisamente que pues uno de los temas principales pues fuera la selección de candidato de ese partido a la presidencia, y pues bueno, hay mucho entusiasmo. Aquí podemos ver estas imágenes precisamente de lo que fue en su momento Barack Obama, quien precisamente sale de ese estado y gana la presidencia de los Estados Unidos, y estos artes que ahora pues traen esta imagen precisamente de Kamala Harris diciendo hacia adelante. Y bueno, pero pues también nuestra agenda, como en aquellas épocas de los 60, habrá quizá protestas, sobre todo de grupos que tratan de intervenir para un cese al fuego en Israel y la causa palestina, y pues es obviamente que estos grupos están dentro, vamos a decir, del área del electorado demócrata, por así decirlo, y seguramente se harán sentir en esta convención. Y ahora, pues obviamente por el otro lado, Donald Trump, pues claro, ha continuado su campaña, obviamente con eventos y rallies en diferentes lugares, y uno de los temas importantes que ha tenido él a participar tiene que ver con el tema migratorio, principalmente el mandar a la Border Patrol, a la frontera, tratar de evitar el cruce de personas, etcétera. Este tipo de discursos que ya han estado en el haber de Donald Trump y que sin duda alguna hablan de una política que tiene que ver con pues las posiciones que históricamente ha estado este presidente. Vale la pena este candidato, vale la pena reconocer este artículo que saca el Washington Post, que es un medio de comunicación muy importante en los Estados Unidos, donde hace mención de los cientos de anuncios y de minutos hablando del tema fronterizo y de hacer sentir una problemática que quizá no es necesariamente la que realmente se vive en la frontera. Pues bueno, son temas interesantes. También me encontré este cartón que se me hizo cómico, pero sobre todo porque viene de un artículo del doctor Leaf Waterby, que habla en el New York Times de que Donald Trump, uno de sus apoyos principalmente anteriormente, era que era una persona muy aguda, con cierto sentido del humor, y que la gente le gustaba eso, y que hoy en día no lo ve en él
esta característica humorística. Al contrario, los discursos de Trump se han caracterizado más que nada en temas muy críticos y en ocasiones, pues francamente, pues alarmantes, ¿no? La llegada de la Tercera Guerra Mundial, el tema de la frontera, etcétera, ¿no? Una crisis económica, que si no es electo él. Entonces, muchos temas van precisamente en otro sentido y, pues bueno, como lo dice este autor, Donald Trump quizá le esté fallando, que antes era considerado hasta cierto punto hasta gracioso. Y bueno, eso se ve envuelto precisamente en los números de las encuestas. Ahora estoy usando una proyección que hace el New York Times. He utilizado otras y lo advierto y doy el crédito al respecto, pero en esta del New York Times pues habla precisamente de una pequeña ventaja de 49 contra 47% entre Kamala Harris y Donald Trump. Esto apenas de que se certifique la candidatura de Kamala Harris y Tim Walz como candidatos del Partido Demócrata y pues bueno, y se vea, vamos a ser la primera entrada entre estas dos fórmulas de Trump y Kamala Harris en el debate el 10 de septiembre, 49 contra 47, 2%. Realmente está empatada, muy empatada esta elección, pero las tendencias, como podemos ver en este otro gráfico, precisamente hablan de que los estados que son competitivos, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Arizona y Georgia, las diferencias empiezan a marcar cierta tendencia a favor de Harris. Principalmente en Arizona vemos un empate 47 contra 47, aunque en Georgia Trump se mantiene arriba 49 contra 46%. Pues realmente cerrada la elección de los Estados Unidos. Y bueno, con esto empezamos, ¿no? Hablando de esta elección que da mucho para hablar y que esta semana pues nos dará mayor material. Bueno, este es el primer corte de este Frontera número 19. Regresamos en unos minutos. Y bueno, algunos me van a preguntar que si dónde estoy, porque me veo así tan tranquilito fuera del estudio. Pues bueno, es que andamos fuera toda esta semana y seguramente continuaremos algunas semanas más. Entonces voy a buscar las oportunidades para irles enseñando parte del recorrido. Esta vez, pues bueno, realmente la oportunidad de hacer este programa me consumió, pero aquí estamos puntuales. Y vamos a hablar de esta siguiente noticia, precisamente del Washington Post, que nos dice que precisamente el secretario de Estado Anthony Blinken se moviliza precisamente a buscar acuerdos en el tema del conflicto de Israel y Palestina, tratar de llegar a un acuerdo de paz en el Medio Oriente, el cual pues, como lo pudimos ver en el tema de la convención, pues es un tema sensible político en Estados Unidos y obviamente Estados Unidos sabe no solamente de eso, sino de que la inestabilidad geopolítica en la región puede tener impactos mayúsculos e incluso involucrarlos a ellos. Por eso no es menor el esfuerzo que pone el presidente Biden y partes de sus miembros de su gabinete para poder llegar a un cese al fuego. Recordaremos que Israel, pues obviamente tuvo estos ataques donde fue asesinado uno de los líderes más importantes, líderes políticos de Hamas, de este grupo terrorista que fue el que inició los ataques en octubre del año pasado. Y pues bueno, se esperaría que hubiera alguna respuesta de parte de Irán o de alguno de los grupos que precisamente son apoyados por eso. No ha habido una respuesta tan fuerte como se había esperado. Obviamente esperemos que eso sea símbolo precisamente de la posibilidad de la paz. Y ahora voy a otro tema y es un tema sensible precisamente porque vemos esta fotografía de militares rusos en una de las plantas muy importantes de energía nuclear, que ustedes saben pues que es una tecnología muy potente, con mucha eficiencia en términos de la energía que produce, pero pues que es delicada en administrar. Imagínate un centro de energía nuclear en pleno campo de guerra, y esta precisamente de Zaporizhzhia, si mal no pronuncio, está precisamente en medio de los territorios tomados por Rusia y que obviamente pues están dentro de este conflicto. ¿Por qué es importante y relevante? Porque se habla que las condiciones en las que se conserva esta planta pues cada vez son más complicadas y eso pues debe de ser de preocupación para todas partes del mundo, porque un accidente nuclear
puede ser devastador. Y pues estas presiones surgen porque precisamente, como podemos ver en esta fotografía, las tropas de Ucrania que incursionaron a territorio ruso, pues siguen avanzando. Y entre ellos esta foto aérea de uno de los puentes importantes donde fueron dinamitados por parte de las tropas ucranianas, precisamente para cortar caminos de suministro para que Rusia pudiese acudir por esas rutas a retomar o enfrentar a esta ahora invasión ucraniana en territorio ruso. Al parecer, pues bueno, estos temas han complicado muchísimo la posibilidad de que hubiera un acuerdo entre Ucrania y Rusia, precisamente en términos de cuidar la seguridad de las instalaciones de energía hacia adelante, al menos quedar en ese acuerdo en medio de esta guerra. Pues no, aparentemente esto no pasaría así. Y también podemos ver la nota de allí del Financial Times, donde habla de que precisamente Kim Jong-un sigue diciendo que responderá y respaldará a Rusia con armamento y lo que sea necesario para ese país. Importante lo que sucede también en estas alianzas geopolíticas que trascienden el tema territorial entre Ucrania y Rusia, ahora con Corea del Norte sumado también. Y pues en la parte latinoamericana, pues también no se descansa. Lamentablemente el tema de Venezuela no ha sido resuelto. Las dudas sobre la elección presidencial en aquel país se mantienen. Se formaron grupos de diálogo con el presidente Lula, principalmente liderando estos esfuerzos y tratando de llegar a un acuerdo con Maduro, quizá primero para respetar los resultados y segundo con la posibilidad de decirles que quizás se repita la elección, cosa que no ha sido aceptada por ninguna de las dos partes, ni por la oposición, que considera que ya ganó y por mucho la elección, y menos por Nicolás Maduro, quien en últimas fechas incluso pues no ha concordado con quien en algún momento pudo haber considerado que fuera su aliado ideológico y también territorial, que sería Lula. Lula ha sido muy firme, Chile también. El presidente de Colombia también ha sido muy firme. Básicamente sus vecinos en América del Sur han sido con una posición al respeto principalmente de la voluntad del pueblo venezolano. Y esto ha desatado una serie de protestas alrededor del mundo. En todas las partes que se pudo, este fin de semana hubo manifestaciones precisamente de la diáspora venezolana, que lamentable en millones de personas ha tenido que salir de ese país precisamente por las condiciones que se viven económicas ahí. Y bueno, ahora tornamos la atención a un lugar muy especial que se llama Jackson Hole, precisamente en Wyoming, en los Estados Unidos, donde están reunidos, ¿quiénes creen? En estos bonitos paisajes de Wyoming están reunidos precisamente el presidente de la Reserva Federal, Powell, de los Estados Unidos, los ministros de otros países influyentes en el mundo financiero, así como la presidenta del Fondo Monetario Internacional, para determinar quizá una baja próxima de las tasas de interés. Veremos si eso se concreta, como son muchos de los pronósticos que tenemos hasta el momento. Y termino estas noticias precisamente con lo que se participa precisamente por una de las directoras del Fondo Monetario Internacional, sobre que en la India son necesarios para el 2030 entre 60 y 140 millones de nuevos empleos. Imagínense esa cantidad de millones de empleos. Claro, estamos hablando de una población de casi 1.500 millones de personas, pero obviamente los retos para la India y para otros países, como pudiera ser el nuestro, es una política pública de creación de empleos. Muy interesante el énfasis en este tema. Y bueno, corrimos en este segundo corte precisamente de fronteras. Regresamos en unos minutos para cerrar. Híjole, me deja pensando. Una política pública para crear empleos. Visualizar el ejercicio de gobierno con la meta de crear empleos. ¿Qué se requiere? Se requiere, pues, ver muy de cerca el tema educativo, ver cuáles son las áreas de desarrollo, las oportunidades, cuál es el rumbo hacia el futuro,
porque estos temas no se pueden resolver de un mes, de una semana, o sea, para nada. Son temas que afectan generaciones en medio de un cambio tecnológico, con una presión social en términos de crecimiento del tamaño de la población. Entonces, estas decisiones son trascendentales. No sé, nunca había escuchado hablar del tema de empleo como en términos de qué se necesita, cómo se necesita diversificar, especializarse en algunas áreas, qué se puede hacer al respecto. Quizás son temas muy sensibles, en ocasión nomás estamos viendo en términos de servicios, que si las calles, que si esto, que el otro, y quizá tratar de encontrar las condiciones para que la economía se siga moviendo hacia adelante, ¿no? Que bajas tasas de interés, que baja inflación, pero hoy no, eso no es bastante, se debe llevar una planeación muy grande. ¿Por qué? Porque pues son las nuevas generaciones las que van a entrar a los mercados laborales y pues bueno, son decisiones pero donde precisamente el ejercicio de el gobierno y de los estudios y de la información es sumamente relevante. Qué trascendente pensar en esos sentidos, porque obviamente sin oportunidades de empleo, de emprendedurismo, sin condiciones de crecimiento, pues obviamente las sociedades tienden a entrar en problemas muy serios, disturbios sociales, etcétera. Quizá un poco lo que hemos visto en otros países que ha sucedido por no atender y no tener un Estado identificado con los verdaderos problemas del futuro, como alguno de ellos puede ser los efectos precisamente de este cambio climático. Estamos terminando, quizá, espero yo, dentro quizá de un mes, este verano tan fuerte, tan exigente en términos de calor, en términos de energía, el costo que esto implica, la modificación en las actividades. Y ahorita, pues bueno, esto es en Estados Unidos, pero las imágenes llaman mucho la atención de esta casa que está en la playa, si mal no lo veo, en las playas de Carolina del Norte, una localidad costera, donde vemos que esta casa pues cae precisamente por la fuerza de uno de los huracanes de último momento, que entiendo se llama Lázaro, y que a pesar de que no pegó, pues levantó los niveles del agua, precisamente acompañado de la erosión del tiempo. Esa casa costaba en el mercado cerca de $300,060. No había nadie ya ahí en esa casa, no hubo pérdidas humanas, pero bueno, ahí se la llevó el agua, ¿no? Algunos reportajes respecto a este tema pues nos hablan cómo estas casas pues antes estaban bastante protegidas y hoy en día la erosión y estos fenómenos climatológicos nos llevan a otro acontecer. Y bueno, también tenemos hora de las recomendaciones en esta parte del programa. Y bueno, me encontré este reportaje en el The Economist, que es una revista de circulación semanal que habla sobre el tema de los adultos infantiles o infantilizados. No sé si esa sea la palabra correcta, pero el tema me llamó mucho la atención porque, bueno, precisamente este autor inglés, Keith Hayward, escribe este libro de que habla de que la cultura alrededor de las culturas occidentales principalmente han hecho más difícil de adultos, o lo que en otro tiempo eran adultos, y que mantienen conductas infantiles en términos de su desarrollo y de su adquisición de responsabilidades, como pues dejar el hogar, ser independientes económicamente, casarse, tener un hijo. Pues bueno, muchas de esas cosas hemos visto las tendencias que precisamente han cambiado mucho. En mi momento, pues yo en términos personales me casé a los 28 años y pues no, hoy en día en Inglaterra al menos los promedios son más arriba, precisamente de los 34 y de los 31 años, 34 para hombres, 31 para mujeres en promedio para casarse. Eso quiere decir que pues se han retrasado muchas de esas decisiones. Obviamente el tema cultural o las actitudes respecto de estas nuevas generaciones, pues sí, pueden ser criticables, pero también creo yo que ha habido otros cambios inherentes a lo mismo, el avance del acceso a la educación, de la educación superior, lo que ya hemos hablado en otros tiempos, el tema de los incrementos precisamente con el progreso, vienen acompañados de incrementos económicos importantes que hacen que estas personas, pues bueno, tomen decisiones como precisamente no poder costear salirse de casa de sus papás. Algunos dirán, bueno, será porque están muy comodinos ahí en su casa, pero en otras ocasiones es precisamente porque no es necesariamente
posible. Pues bueno, aquí les dejo esa lectura precisamente de Kate Hayward, de Infantilizados. Y bueno, en términos de recomendaciones, creo que en alguna ocasión recomendé una de mis películas favoritas de terror. Y pues, ¿qué creen? Pues ya salió una nueva, se llama Alien Romulus, o que sería la cuarta versión de esta película de extraterrestres de Alien, que salió esta semana y que para muchos ha sido especialmente buena, aunque no se esperaba mucho de ella, una producción que tiene precisamente Disney y que pues ahora ya está en las principales salas para ver el cine, en los cines de México y del mundo, y que está pues muy buena. Espero estar o tener la oportunidad de pegarme un susto a una hora tempranera para que no quedarme con ese susto. Y voy a terminar Fronteras con la fotografía de esta persona que habla de que él, precisamente porque se fue a tomarse un café, perdió el tiempo y perdió el vuelo de esta aerolínea brasileña que muchos seguramente ustedes vieron, que se desplomó en el aire. Todos los pasajeros murieron, más de 60 personas lamentablemente, y esta persona, al tomarle el video, me llamó la atención, estaba llorando, pues obviamente con esa emoción de decirse que cómo pudo haber sido posible, salvó la vida a pesar de la tragedia. Y me quedé pensando yo también, yo tampoco iba en ese avión. Y esa es una reflexión. Todos los días son una oportunidad para seguir adelante, ¿no? Que no nos pasó nada y que podemos tener la oportunidad de vivir. Bueno, me quedo con esa idea que les comparto. Y bueno, con ese comentario termino Fronteras, el número 19 de esta tercera temporada. Se va, que venga la cuarta temporada. Le agradezco muchísimo a la producción de Telemax, a Doris Arenas, precisamente por la oportunidad de este programa, y a todo el equipo y producción de Telemax por darme la oportunidad de compartirlo con ustedes. En esta ocasión desde lejos, pero bueno, nos veremos la próxima semana en Fronteras, el número 1 de la cuarta temporada. Nos vemos pronto.